Bueno, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Vamos a ver algunos temas de repaso de estática para que pues aprendan a resolver vigas y después armaduras. Dentro de la estática hay un punto importante que se llama centroide. Este punto llega a ser bastante importante para nosotros en mecánica de materiales, ya que a partir de ello pues vamos a encontrar ciertas fuerzas que van a estar trabajando. También es importante conocer el centro de masa. El centroide y centro de masa llegan a coincidir en un cuerpo cuando el cuerpo es homogéneo. Cuando tenemos un cuerpo con diferentes materiales que no están mezclados uniformemente, usualmente el centro de masa se encuentra en otra parte diferente a lo que es el centroide. Las dos figuras principales que vamos a estar utilizando de momento para cálculo de vigas es un triángulo y un rectángulo. Teniendo en cuenta que cuando aplicamos cargas distribuidas, cargas triangulares, se toma en cuenta como si fuera un material homogéneo. Entonces el centroide, el centro geométrico y centro de masa coinciden. En el caso de un rectángulo, lo que tenemos que hacer es el largo, dividirlo entre 2, y la altura, dividirlo entre 2, y ahí encontramos el centroide. Lo mismo pasa con un triángulo, en este caso es a 1/3 de la base donde tenemos el ángulo recto, tanto para X como para Y, y en ese punto encontramos el centroide. Si nosotros tuviéramos estas figuras de manera sólida y las sobrepusiéramos en ese punto marcado centroide, tratáramos de sostenerlas, la matemática nos dice que deberían de poderse sostener a partir de un punto, porque estaríamos sosteniéndolos desde lo que es su centroide. Otro concepto importante que vamos a trabajar es la inercia. A veces hablamos de inercia de manera muy general. Por ejemplo, en el fútbol, a veces decimos, cuando hay un choque, decimos, no, no fue intencional, fue por inercia. ¿Qué pasa? Cuando vamos corriendo, pues no podemos detenernos de golpe, o si lo queremos hacer, pues precisamente por esto llamado inercia, que es una fuerza que se genera, pues no nos podemos detener, la fricción a veces es muy mínima, que podemos resbalar. Por ejemplo, si un piso lo llenáramos de jabón y corremos descalzos y de pronto justo al medio del piso queremos frenar, pues no vamos a poder. Al querer frenar vamos a resbalar, incluso pues nos vamos a poder caer al reducir lo que es la fricción y llevar pues cierta velocidad de inicio. En mecánica de materiales vamos a analizar lo que es el momento de inercia. El momento de inercia está relacionado a tensiones y deformaciones máximas que pueden producirse por esfuerzos de flexión en un elemento estructural. ¿A qué nos referimos con esto? Acá les traigo un ejemplo. Como ven ahí en la imagen, tenemos una viga de sección tipo I. Pero acá la imagen nos dice que es más fácil que si aplicamos una carga en este sentido, podamos tener más fácilmente una deformación en estos elementos. Bueno, acá la carga sería inversa, sería hacia allá. Podemos tener una deformación más fácilmente por los lados, de acuerdo a la sección, a que al estar aplicando la carga vertical, pues pudiera hacer esto. Este ejemplo, ustedes lo pueden hacer con una regla de plástico. Si nosotros vemos la regla de plástico, tiene una sección bastante ancha y va a tener una sección muy delgadita como de
1 milímetro, 2 milímetros. Estas reglas pues son bastante flexibles, tienen bastante elasticidad, los podemos deformar y regresan a su forma original. Si ustedes tratan a esta regla y le aplican una fuerza sobre este punto, muy fácilmente la van a poder deformar. Va a ser algo así su regla. Pero si ustedes posicionaran esa regla de manera distinta, en este sentido, y el lado delgado quedar en la parte superior, y hacemos lo mismo, aplicamos una fuerza en la parte superior, quizás sí tenga una deformación, pero sería mínima, muy probablemente va a ser apenitas o nada, o incluso podría llegarse a romper. ¿A qué se debe esto? Si estamos hablando exactamente de lo que es el mismo material y estamos aplicando pues la misma fuerza. Pues esto se debe precisamente a las fuerzas de inercia que vamos a tener en el sentido X y en el sentido Y. Cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la inercia de un elemento, en este caso sería la sección transversal, estaríamos calculando en este elemento de acá, la inercia que tiene en este sentido y la inercia que tiene en este sentido. Nos podemos dar cuenta rápidamente en la longitud del elemento. En este caso, la inercia, colocado el elemento de esta primera forma, pues va a ser proporcional a esta sección pequeñita. En el segundo caso, la inercia de este elemento va a ser proporcional a esta sección mayor. Si nosotros analizamos esa pequeña sección, voy a analizar de forma vertical. Acá pues obviamente tendría una dimensión, acá también tiene otra dimensión. Vamos a llamarlo esto inercia en X y esto inercia en Y. Entonces por acá sería la inercia en X y acá sería la inercia en Y. La fórmula acá, de acuerdo a cómo está posicionado el elemento, sería que la inercia en X sería la base al cubo por la altura sobre 12. Y la inercia en Y sería la base por la altura al cubo sobre 12. Entonces podemos hacer un ejemplo bastante más práctico. Vamos a darle el valor de 1 a X, y vamos a darle el valor de 2 a Y, que realmente en la regla pues sería bastante más grande. Realmente el valor de X, si a X le damos 1, pues Y sería como 30, 40, ¿no? Si sustituimos acá en la primera fórmula sería 1 al cubo, sería 1 por 2, 2 entre 12. Entonces este resultado nos quedaría que son 12, 2 doceavos. Ahora en el segundo caso, 1 por 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 1, 8, y acá sería 8 doceavos. Y si vemos, pues 8 doceavos llega a tener pues una cantidad mayor a 2 doceavos. Es decir, que la resistencia, ubicando el elemento de esta forma, pues llega a ser mayor. Y a eso nos referimos cuando hablamos de momento de inercia que puede presentar una figura. Aparte de eso, también vamos a hablar del momento que tenemos en vigas. Por fórmula, momento es igual a fuerza por distancia. Entonces, cuando nosotros queremos desatornillar algún elemento, si queremos hacerlo con nuestras manos, a veces no podemos, pues nos lastima, está demasiado fuerte.
Pero si usamos una llave, esa llave pues nos puede facilitar lo que es el trabajo. Pero mientras esta llave sea de mayor longitud y nosotros la estemos sosteniendo desde lo más extremo posible, la fuerza que tengamos que aplicar va a ser menor a que si nos vamos acercando a la sección del tornillo. Y esto precisamente por la definición y por la fórmula de lo que significa momento. Les decía el ejemplo. Si yo tengo a una persona y a esa persona le estiro las manos y le pongo un peso, pero si de esa misma forma tengo a otra persona o incluso un rato después a esa misma persona, pero esta vez con las manos aquí muy cerca al cuerpo y le coloco el mismo peso, les decía en el ejemplo, pues quién de los dos pues va a tardar más tiempo sin cansarse o resistiendo el peso. Pues obviamente la persona que esté más cerca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este peso no solamente sería eso que nos estaría repercutiendo, sino que acá nos estaría repercutiendo la distancia por la fuerza y eso pues nos genera, pues en este caso en el hombro, nos genera acá un momento que va a hacer que nos canse. En este caso, como estamos sobre el eje que está sosteniendo, pues la fuerza es únicamente axial y no tenemos este momento. Entonces lo mismo pasa pues para cualquier elemento. Otro ejemplo claro llega a ser una bicicleta. Para los que les gustan las bicicletas, sabemos que hay bicicletas que acá traen distintos cambios de velocidad. ¿A qué se refiere con eso? Acá tenemos un plato grande, luego tenemos otro plato. Bueno, dependiendo de las velocidades, son los números de plato. Y en la parte trasera ocurre lo mismo. Acá también tenemos distintos platos. Si yo combino acá en mi bicicleta, el plato más grande sería este, con un plato de mayor tamaño, ¿qué va a pasar? Bueno, va a depender también de la longitud de mis pedales. Voy a tener por acá, algo así. Entonces, la fuerza que yo aplique a este pedal se va a multiplicar por la distancia. ¿Qué distancia? Pues este brazo de palanca. Obviamente, por la forma de trabajo de este aparato, pues no podemos hacer un pedal demasiado largo, porque pues si no puede chocar con el suelo y lo único que vamos a ocasionar sería un accidente. Tiene que ser pues acorde a las proporciones de la bicicleta. Ahora, esa fuerza que se generó de acuerdo a donde estemos posicionando la cadena, que en este caso estoy diciendo que es el plato más grande, se va a transmitir al plato trasero. En este caso, si es el plato grande, ¿qué significa? Que casi las vueltas que yo dé en este plato, según la proporción del plato trasero, mientras más la dimensión del plato trasero se asemeje a la del plato delantero, pues significa que el mismo número de vueltas que daría el plato delantero daría el plato trasero. Pero siempre el plato de atrás es un poco más pequeño. Pues, ¿qué significa? Que voy a transmitir la fuerza, pero no voy a avanzar mucho, es decir, va a ser pues, un poco pequeña la transmisión de fuerza que se va a hacer en respecto a área. Entonces quiere decir que acá pues voy a tener pues un poco suave poder hacer ese pedaleo. Ahora, si yo voy disminuyendo la dimensión del plato,
Por ejemplo, acá, pues toda esta vuelta que yo esté dando acá con la cadena, si acá el plato es más pequeñito, entonces pues toda esta distancia serían las veces que cabría el plato grande en el plato pequeño, y eso nos daría el número de vueltas o de revoluciones. Entonces, mientras mi plato de atrás sea más pequeño, pues esto de suave, pues ya se va poniendo un poco más duro de poder hacer el pedaleo. Y si sumado a esto, yo lo que hago es en la parte delantera, en vez de trabajar con el plato grande, trabajo con el plato pequeño. Y si acá trabajara con el plato grande, ¿qué significa? Que tengo que hacer bastante más números de vuelta para poder asemejar una vuelta del plato de atrás con varias del plato delantero. Usualmente no buscamos número de vueltas, sino buscamos potencia. Y mientras mi plato sea más pequeño acá, voy a necesitar más potencia para poder hacer girar el plato de atrás. Entonces, esta es la importancia de cuando hablamos de fuerza y de momento. Ustedes, bueno, los que saben de ciclismo, cuando usualmente agarramos una bajada, pues tomamos el plato pequeño en la parte delantera y el plato más grande en la parte trasera. ¿Para qué? Para que con muy poca fuerza que vamos a estar aplicando, porque la pendiente nos ayude, pues vamos a estar aumentando pues un poquito la velocidad cuando vamos en bajada. Pero cuando vamos en una subida, usualmente acá ponemos el plato más grande, acá ponemos el plato más pequeño. Lo que pasa es que nuestra velocidad se disminuye, pero aunque sea a paso lento, pues vamos avanzando sin detenernos. Si nosotros dejáramos la configuración en una subida de plato grande, plato chico, pues va a llegar el momento que se pone demasiado tensa la cadena, que si no tenemos mucha fuerza, pues ya no se puede más, o incluso por la tensión puede llegarse a romper esa cadena. Entonces es importante conocer pues, este concepto de fuerza y de momento cuando lo aplicamos en vigas. Por ejemplo, si yo tengo una viga empotrada, regresamos al ejemplo de la carga de las personas, y yo acá le aplico una fuerza, mientras yo más me aleje del lugar de empotramiento, de donde se está sosteniendo, pues mayor va siendo el momento que se empieza a sentir en este punto. Bueno, hablando ya de vigas, vamos a tener distintos tipos de apoyo en una viga y cómo estos pues pueden reaccionar. Por ejemplo, este es un apoyo móvil. ¿Qué pasa si yo estoy sentada en una silla que tiene rueditas? Bueno, ahí está mi silla, ¿no? Por acá estoy sentada muy feliz. Si viene alguien y me aplica una fuerza, pues como es un apoyo móvil, lo que va a pasar es que esto pues se va a desplazar, ¿verdad? Ahora, si yo estoy sentada en una silla, pero en este caso es una silla de apoyo fijo, si viene una persona y me aplica esa misma fuerza, probablemente pueda haber un desplazamiento, pero pues muy pequeñito, porque pues no tenemos esa movilidad. Y ahora, en otro caso, si estuviera sentada en las banquitas de la universidad, que sabemos son de concreto y están pues por ahí fijas al suelo, pues si viene alguien y trata de empujar esa banquita, pues simplemente acá pues no ocurre nada.
Probablemente podría moverme, pero pues solamente si esto llegara a romperse y pues ya, nos vamos para abajo, ¿no? Entonces, según el tipo de apoyo va a ser la reacción que va a tener un elemento. Un apoyo móvil, pues simplemente va a tener una reacción vertical. Es decir, que esta silla, si yo me siento, pues no se va a estar moviendo, porque como mi carga es vertical hacia abajo, pues es la reacción que tiene. En el caso de una silla que tiene un apoyo fijo, pues probablemente yo me siente, me pueda mover y no se va a desplazar hacia los lados como sería una silla con apoyos. Entonces va a resistir fuerzas verticales y fuerzas horizontales. Y en el caso primero, como está empotrado, va a resistir fuerzas verticales, fuerzas horizontales y momentos o volteos, como lo quieran llamar. Existen otro tipo de apoyos, pero pues usualmente estos son los más usados. Y también es importante conocer los tipos de carga. Dentro de los tipos de carga más comunes tenemos las cargas puntuales, ya sea verticales, horizontales. Tenemos las cargas puntuales que por acá tienen un ángulo, que estas cargas, si nosotros las analizamos, nos vamos a poder dar cuenta que tienen algo que se llama componentes y vamos a poder descomponer esa fuerza en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal, que es como en estática pues se trabaja y pues, en dinámica y mecánica de materiales también. Vamos a tener también una fuerza distribuida, que es esta, que a lo largo de todo el elemento pues estamos teniendo la misma carga, donde encontraríamos pues este ejemplo. Este ejemplo lo podemos encontrar en un muro. Cuando tenemos un muro por acá, pues ese muro pues tiene un peso, ¿no? Pero si el muro tiene la misma altura, pues significa que por todos sus lados, pues va a estar transmitiendo el mismo peso. Si yo pues tuviera la oportunidad de poder medir el peso en este punto que está transmitiendo ese muro, nos daríamos cuenta que va a ser el mismo que esté transmitiendo en este punto. Es decir, que la carga en cualquiera de estos puntos es igual y está pues totalmente distribuida. A eso llamamos una carga distribuida. Usualmente en estas cargas pues acaban los valores, ¿no? 10 kilonewtons, igual acá pues 10 kips, nos debe de traer el ángulo para poder hacer la descomposición. En este caso acá nos da pues el valor máximo de la carga y también nos debe dar la longitud de la viga para poder conocer pues la carga total. ¿Cómo hacemos esto? Si suponiendo que vamos a ponerle 10 newtons y acá fuera 5 metros, entonces simplemente multiplicamos los 10 newtons por 5 y tendríamos que la carga puntual sería de 50 newtons. Bueno, acá son por metro. Metro entre metro se elimina y mi carga puntual acá pues sería de 50 y se coloca pues al centro. ¿Por qué? Porque tanto en el eje X como en el eje Y, decíamos que anteriormente, pues por acá pasa lo que es el centroide y se ubica en el centroide o en el centro de masas, según sea pues, el tipo de material que estemos utilizando. Ahora, ¿qué pasa con una viga triangular?
pues ocurre lo mismo. ¿Dónde tenemos este tipo de esfuerzos? Usualmente estos esfuerzos lo tenemos en albercas, en muros de contención. Por ejemplo, acá vamos a suponer que este es un muro de contención y acá está sometido a esfuerzos, ¿no? Entonces acá sería probablemente la tierra o el agua. Si yo mido la presión acá en el punto superior, mi presión va a ser igual a 0. Pero si yo mido la presión acá en el punto más bajo, voy a tener una presión máxima. Si yo quisiera trazar esas presiones, pues trazo el valor de la presión máxima. La presión 0 pues se quedaría ahí, ¿no? Y haría esto. Entonces acá podemos estar viendo que esas son pues unas cargas triangulares, que para fines de cálculo pues las transformamos de esta manera. Y acá podemos tener lo que es una combinación de cargas, tanto rectangulares como triangulares. Ahora, estas vigas, ¿cómo las resolvemos? En este caso ocurre lo mismo. Multiplicamos la carga que nos esté dando. En este caso nos da la carga máxima, diríamos 10 newtons por metro. Si esto mide 5, aplicamos la fórmula para encontrar área de un triángulo. 5 por 10, 50. Pero como es un triángulo, sobre 2. Y esto nos da pues, una carga de 25. Para ubicarla, pues vamos a buscar un tercio de la base, un tercio de la altura, encontramos el centroide y sabemos que sobre este punto, obviamente, va a estar actuando esos 25 newtons. ¿Qué pasa con la siguiente viga? Que acá tenemos una combinación. Pues simplemente separamos nuestra figura en pues dos figuras conocidas, que es un rectángulo y un triángulo. Buscamos primeramente el valor del rectángulo y luego buscamos el valor del triángulo, que nos quedaría en 2 cargas puntuales. O a través de métodos estáticos buscamos el centroide de la figura compuesta, sacamos el área por la altura y encontramos pues nada más una fuerza puntual. Pues para fines de cálculo siento que es más fácil de momento pues dividir esa sección que hacer el análisis de buscar lo que es el centroide. Por ejemplo, vamos a exagerar un poquito la figura. Si yo tuviera esta figura y digo que hasta acá son 10 y inicia en 5 y por acá tuviera 10, pues muy fácilmente para el rectángulo la fuerza estaría aplicada acá al centro y diría que lo máximo es 5 por 10. Si esto mide 10, pues esto sería una fuerza de 50, ¿no? Y para el triángulo, pues acá ya no serían 10 porque le tengo que restar esto que ya hice. Entonces acá yo también tendría 5. 5 por 10, 50 entre 2, 25. Y lo ubico pues a un tercio que se trasladaría hasta la viga con un valor de 25. Si yo quiero hacer el análisis de la sección compuesta para encontrar un solo centroide, pues acá me va a llevar pues un poquito más de tiempo hacer ese análisis. Estaría más o menos por acá y la fuerza sería 75, que es la sumatoria de estas dos. Entonces, es más fácil descomponer el elemento y tratarlo por figuras. Bueno, acá les puse un ejemplo que vamos a continuar la siguiente clase por cuestiones de tiempo. Pues yo tengo más clases ahorita y me imagino que ustedes también. Les va a quedar de tarea intentar resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Descomponer esta fuerza de 10 kilonewtons con un ángulo de 45 en su fuerza correspondiente vertical, que acá en estática la estaríamos ubicando pues justo en este punto donde está aplicada la fuerza, quedaría totalmente vertical,
y la fuerza horizontal, que en este caso iría hacia allá, porque es el sentido que nos está indicando acá la fuerza aplicada. También traten de calcular esta sección. Bueno, acá la fuerza ya la tenemos, ¿no? 6 por 3, 18. Y pues está aplicada, ¿no?, al centro. Hay que buscar esta distancia para cuando vayamos calculando. Y también acá esta fuerza, hay que encontrar su área, aplicarla a 1/3 de la base y encontrar la distancia desde el punto de inicio hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, les queda de tarea transcribir esto a su libreta, encontrar las fuerzas puntuales. Una vez que ustedes encuentren las fuerzas puntuales, hay que reescribir este diagramita, que lo que les quedaría sería la viga, que sería nada más una línea recta, así nada más. Pueden ponerle 2 puntitos, el inicio y el término. Les quedaría la descomposición de la fuerza que tiene un ángulo. Pueden indicarla de esta manera. Les quedaría la fuerza puntual que tenemos acá. La pueden indicar acá encima, que nos quiere decir que está sobre la misma línea. Les quedaría la fuerza rectangular ya convertida a puntual. Y también les quedaría esta fuerza triangular convertida a puntual. Después de eso, acá veríamos que va a haber una reacción vertical, una reacción horizontal. En este caso el sentido lo planteo contrario a la única fuerza que tengo. Puede haber un momento, ahorita no vamos a calcular eso. Y por acá también va a haber una reacción vertical. Con esos datos, con los valores acá que vayan teniendo las fuerzas y con las distancias de aplicación de las fuerzas, estas distancias son las que me van a interesar, a través de momentos, que es fuerza por distancia, yo voy a poder encontrar el valor de estas reacciones que me van a ser de mucha utilidad para lo que es el análisis de vigas. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Profe, disculpe, vamos a colocar nuestro nombre en el chat. Sí, colóquenlo, para que yo les tome en cuenta de que están asistiendo. Y pues obviamente si en algún momento tienen alguna duda referente a estos temas,